la distancia entre una recta y un plano y la distancia entre dos planos. Comencemos siguiendo con los problemas métricos en geometría del espacio. Si tenemos una recta y un plano, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, pues que se corte la recta y el plano, que si se corta evidentemente la distancia es cero. ¿Cómo veíamos que se cortaba una recta, cortaba un plano? Pues si el vector director de la recta no es perpendicular al vector normal del plano. Bueno, pues ese caso es el caso fácil, el caso trivial, ¿no? Si R es paralelo a pi, si tenemos una recta R y un plano pi, ¿qué es lo que eso qué condición teníamos? Pues que el vector director, el vector en la dirección de R, es perpendicular al vector normal del plano. ¿Qué tenemos aquí? Bueno, pues cogemos un punto de la recta y calculamos la distancia del punto al plano, que lo hemos visto en vídeos anteriores. ¿Vale? Entonces esa sería la forma de hacerlo. También podemos ver, y ahora haremos un ejemplo de ello. ¿Cómo calcularíamos la distancia entre dos planos? Pues tenemos también la posibilidad de que los planos se corten. Si se cortan, evidentemente la distancia es cero, se cortan dos planos, se pueden cortar una recta. ¿Cómo se ve si se cortan? Pues que sus vectores normales, respectivamente, vectores normales a cada uno de los planos no son paralelos. Si los planos son paralelos, sus vectores normales también tienen que ser paralelos. Entonces, en el caso, y sería el caso fácil, ¿no? Si pi y pi' son paralelos, ¿qué haríamos? Pi y pi' son dos planos paralelos. Tomamos un punto P del plano pi y hallamos la distancia que lo hemos visto en casos anteriores. Vamos a hacer un ejemplo de la distancia, vamos a calcular la distancia de una recta R a un plano pi. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si la recta y el plano se cortan o son paralelas, porque si se cortan ya hemos acabado, sería cero. ¿Cómo lo vemos esto? Cogemos el vector director de la recta, que sería el 5, 2, menos 1, 5, 2, menos 1, y el vector normal al plano, que el vector normal al plano es 1, menos 3, menos 1. 1, menos 3, menos 1. Calculamos su producto vectorial y si da 0 son perpendiculares, su producto escalar, y si da 0 pues son perpendiculares, y si no da 0 pues no son perpendiculares. Si calculamos todo eso, evidentemente da 0, con lo cual tenemos que estos son perpendiculares estos vectores y R y es paralelo al plano pi. ¿De acuerdo? R es paralelo al plano pi. O sea que estamos en esta disposición, en el apartado de supo, en el caso de supo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues coger un punto de la recta, un punto de esta recta. ¿Qué punto es? 3, 1, menos 2, por ejemplo, que es el más fácil de obtener, 3 menos 1. ¿Y qué hacemos ahora? Hacemos la perpendicular al plano. ¿Qué vector tenemos que coger para hacer la perpendicular al plano? Pues el vector normal al plano, que lo tenemos aquí. Luego la recta, la vamos a llamar S, la recta S tendría por ecuaciones siguiente, vector normal, la recta S tendría por ecuaciones x igual a 3 más lambda, vamos a ponerle lambda de parámetro, igual a 1 menos 3 lambda, y z igual a menos 2 menos lambda. ¿Vale? Ya tenemos la recta que pasa por el punto P y por el punto P perteneciente a R, y tenemos que calcular ahora la intersección porque ahora tenemos que calcular la distancia del punto P al plano. ¿Cómo lo hacíamos? Pues calculando la intersección con ese punto y calculando la distancia entre esos dos puntos. ¿Cómo calculamos la intersección? Sustituimos en la ecuación del plano, la ecuación que lo hemos hecho ya varias veces, pues plano pi
un punto parametrizado de S, 3 más lambda, menos 3 por 1 menos 3 lambda, y menos z menos 2 menos lambda y más 6 igual a 0. De aquí obtenemos que lambda es igual, sustituyendo, es igual a menos 8 partido de 11. Esto es fácil de resolver sustituyendo. Entonces, el punto P', que queremos obtener es el resultado de sustituir lambda en S, ¿no? Porque estamos haciendo la intersección de S y pi. Entonces, ¿cómo sería el punto P'? Pues sería, para calcular el punto P', tendríamos que es igual a 3 menos 8 partido de 11, que esto da, pongo ya los resultados, 25 onceavos, y es igual a 1 menos 3 por menos 8 partido de 11, poniendo ya el resultado, esto da 35 onceavos, que z igual sería a menos 2 menos 8 partido de 11, que esto da menos 14 partido de 11. Bueno, pues si tenemos ya ese punto, lo que tenemos que calcular es la distancia del punto P, es decir, la distancia de R a pi, pues será la distancia de P, del punto P al plano pi, que es lo mismo que la distancia de P a P', y es la que vamos a calcular, ¿no? Ya tenemos ahí la distancia entre esos dos puntos, 3 menos 25 partido 11 al cuadrado, ahora 1 menos 35 partido 11 al cuadrado, y menos 2 más 14 partido 11 al cuadrado. Bueno, pues si hacemos todas estas operaciones, esto da 2,41 unidades al cuadrado. Y ya hemos calculado la distancia de la recta R al plano. Vamos a calcular, ahora vamos a estudiar la distancia entre dos rectas. ¿Qué posibilidades tenemos entre dos rectas? Pues que sean la misma recta o que sean paralelas. Bueno, si son la misma recta, pues la distancia es 0, claro. Pero, y si son paralelas, la distancia de R de un punto de una de R a S. Si son la misma, pues como es del punto, es de la recta S, sería 0, o sea que vale este caso. Después, si la recta, otra posibilidad que tenemos, que la recta se corte, pues también la distancia es 0. Y por último, y el caso más, digamos, más sugerente para resolver es si R y S se cruzan. Si R y S se cruzan, ¿qué podemos hacer? Pues lo que podemos hacer es tomar un plano pi que sea paralelo a una y que contenga a la otra. Y entonces tomamos un punto de la recta que no está contenida en el plano y calculamos la distancia de ese punto al plano, que ese problema ya lo hemos resuelto anteriormente. Por tanto, vamos a ver cómo estas dos rectas, un vector director de la recta R, un vector director de la recta R, D es el 1, 0, 2. Este vector de R, ¿vale? Y D', un vector director sería el 3, menos 1, 4, ds. Importante que cuando tengamos dos rectas, los parámetros que no son distintos, usemos letras distintas como se está usando en este problema. Para calcular
un plano que contenga a una de las rectas, tenemos que ver que sea el vector normal sea y sea paralela a la otra, el vector normal sea perpendicular tanto a un vector director de una recta como de otra. Por tanto, ¿cómo tenemos un vector que sea perpendicular a dos vectores? Pues eso nos lo da fácilmente el producto vectorial. Entonces n será el producto vectorial de D por D'. Eso lo calculábamos mediante una de las formas que se puede calcular mediante este determinante IJK, un vector director 1, 0, 2 y 3, menos 1, 4. Determinante da igual ponerlo IJK como columna, como fila, porque el determinante va a valer lo mismo. Si calculamos esto, estamos hallando que esto sería 2i más 2j menos k. Si lo queremos poner con coordenadas, el vector 2, 2 menos 1. Ese será un vector normal. Y ahora vamos a imponerle un vector normal a esos dos planos. Vamos a imponerle que pase por un punto de R, con lo cual ya contendría R. Vector paralelo a un plano paralelo a R y que contiene uno de sus puntos, pues lo contiene entero. 2x, el vector normal, más 2y menos z, más un término independiente que hay que calcular imponiendo lo que sea 0. Habréis visto en el libro de texto, en otro, que esto también lo calcula como x menos una coordenada del punto, etc. Pero bueno, son dos formas distintas de calcularlo que es la misma en definitiva. Entonces, un punto de R. Un punto de R sería, lo tenemos aquí, el 5 menos 1, 8. 5 menos 1, 8. Pues ese punto que pertenece a R tiene que estar en el plano pi para que contenga R. 2 por 5 más 2 por menos 1 menos 8 más D tiene que ser 0, con lo cual D en este caso va a valer 0 y el plano pi tiene por ecuación 2x más 2y menos z igual a 0. Eso teníamos. Ahora tomamos un punto P', tomamos ahora un punto de S. Un punto de S, ¿cuál sería? Pues 4, 3, 5, por ejemplo, que es fácil de P', 4, 3, 5. Ya tenemos el punto, tenemos el plano que contiene a S, que es paralelo a S y contiene a R, un punto de S, pues ahora lo que se trata es de calcular la distancia del punto P' al plano pi, la distancia de este punto a ese plano. ¿Cómo se calculaba eso? Pues se calculaba tomando una recta perpendicular al plano, es decir, una recta perpendicular al plano tiene que tener 2, 2 menos 1 de vector director, un vector paralelo al 2, 2 menos 1. Y un punto y que pase por ese punto, ¿verdad? La recta, por tanto, la recta T tiene por ecuaciones x igual punto G4 más 2, vamos a llamarle gamma, igual a 3 más 2 gamma y z igual a 5 menos gamma. Ya tenemos la recta, ahora habrá que calcular la intersección de T con el plano pi. Vamos a llamarle Q al punto que vamos a obtener de T, intersección pi. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo hemos hecho varias veces, pues sustituyendo un punto parametrizado en la ecuación del plano. Sería
2 por x, pues 2 por 4 más 2 gamma. Más 2 por y, pues 2 más 3 más 2 gamma. Y menos z, que sería menos 5 menos gamma igual a 0, de donde aquí obtendríamos que gamma vale menos 1. Gamma vale menos 1. Entonces, ¿cuál será el punto Q intersección? El punto Q es sustituir aquí menos 1. Entonces, el punto Q tiene por coordenada 4 menos 2, pues 2, 3 menos 2, 1, y aquí 5 más 1, pues 6. El 2, 1, 6 será el punto de intersección. Y ya la distancia entre la recta R y la recta S es la distancia entre el punto Q, siguiendo paso a paso entre S y pi, pero esta distancia es la misma que la distancia de P' a pi, y esta es la misma distancia de P' a Q. Hemos ido y esta la calculamos mediante una raíz cuadrada, ¿vale? Esto es Q y esto es P', pues sería 4 menos 2 al cuadrado, sería 3 menos 1 al cuadrado, y sería 5 menos 6 al cuadrado. Si hacemos todas estas operaciones, esto da al final 3 unidades sería. Y con esto hemos acabado los problemas métricos que vamos a estudiar.